Recording in progress. Shalom, mis amados Ahim y Ahiot, hermanos y hermanas, amigos y todos, cada uno de vosotros que estéis, eh, podéis ver este video. Que el bendito sea me permitido hacer una investigación para poder eh, estudiar y compartir a la vez este tema que es muy importante para cada uno de vosotros, mis amados Ahim y Ahiot, y amigos y amigas, y también los otros quienes están cursando en una iglesia, en un grupo, bueno, definitiva en cada uno de donde están. Pero lo que quiero compartir es para que entiendan cuál es esta, este estudio, y el objetivo es que sepas quién es el Mashiach, ¿sí? Hay muchas cosas que se hablan con el retorno, pero en realidad, mis amados Sahim, quiero compartir con mucho y además invitarles que no solamente te quedes con el video y lo veas, sino que también puedas investigar. Ahora que hay muchos medios, mecanismos para poder eh, investigar y estudiar, obviamente llegando a las fuentes, ayudando dirección de alguien que le pueda orientar la forma correcta para que pueda entender. Porque del tema se hablan muchas veces y distorsionan muchas cosas. El cristianismo mismo ha distorsionado demasiado con respecto a este tema. Han hecho creer que Israel ya no existe y está suplantando la iglesia y que para ellos viene. Y a veces uno cuando escucha ciertos mensajes que uno ve en los videos, una ocasión miraba de un video que mira de un X hermano, no lo menciono su nombre, que decía que ellos se iban, ¿no? Y que los judíos se quedan aquí para la tribulación. Bueno, temas así que tratan tal vez por desconocimiento o solamente le indicaron ahí unos ciertos versos y la teología le mostró de una manera equivocada de pronto, y eso es lo que predica y enseña. Pero bien, no quiero hablar más al tema con respecto a mis amados este, hermanos, quiero entrar es directamente al tema. El tema de este estudio se titula es el retorno del Mesías, ¿sí? El retorno del Mesías. Hay algo claro que debemos tener, ¿sí? Tener con respecto a este tema del Mashiach, que en el judaísmo esto no es nada una idea extraña, al contrario, es la esencia misma del judaísmo, ¿sí? Eh, es un tema sumamente importante, la búsqueda y la espera del Mashiach, ¿sí? Por eso ellos siempre están hablando con respecto al Mashiach, están ahí, sí. Porque eh, un, un- un judío sin Mashiach no tendría ninguna cabida de lo que Moshe da la alusión. La mención de los profetas que con esta promesa, y quiero citar de alguien que es muy reconocido en el pueblo judío, sí, un hombre sabio, un rabino, que es en este caso Maimónides. Maimónides dijo muy claramente sobre la idea del Mashiach que uno de los principios del judaísmo es la creencia eh, en el Mashiach. Es más, él dijo, quien niegue respecto al Mashiach, niega toda la Torá y niega a todos los profetas.
Eso es lo que dijo Maimónides. Pero para seguir con este tema que estamos entrándole a hablar, para seguir este tema, vamos a tratar tomando un resumen que muchas veces se habla del rechazo que hay con respecto a Yeshua. Sin embargo, la espera del judaísmo al Mashiach rechazando al que ya vino, ante esta posición nos surge la pregunta, ¿sí? Nos surge la pregunta, ¿qué Mashiach esperan los judíos? ¿Qué Mashiach buscan que no creen en Yeshua como Mashiach? Obviamente la respuesta es que ellos buscan al Mashiach ben David. Las razones para ellos obviamente existen, ¿sí? Existen. Así como existen muy claramente que Yeshua es el Mashiach que ya vino. Pero, ¿qué pasó? Si el mismo Judá, que por tanto tiempo guardó Torah, y la Torah habla de esta aparición, que sin embargo, al manifestarse en la persona de Yeshua, el Mashiach, no la reconocieron. Por supuesto, hay las respuestas. Es que la vasija que debía receptar al Mashiach en ese entonces, en el primer siglo, estaba ocupado. Estaba ocupado con doctrinas y mandamientos propios de hombres. Y eso es lo que dijo Yeshua. ¿Sí? Yeshua dijo claramente, que lo va a leer todo casi el libro de Mordecai o Marcos, capítulo 7, 1 al 13, que dice lo siguiente. Lo va a leer en la versión ya corregida que tienen palabras, términos hebreos, en este caso, por ejemplo, Prushim, es a los fariseos, Jerusalén, a Jerusalén, se dice Netilá Yadayim, que es lavado de manos, y Yahudim, que se refiere a los judíos, ¿sí? Entonces, son palabras como esta que me van a escuchar, ¿sí? Y bueno, los que ya eh, estudian con respecto a esto, creo que no van a tener ningún inconveniente. Pero lo leo, esto dice así. Marcos 7.1. Los Prushim, ¿sí? Los Prushim y algunos de los maestros de la Torah, escúcheme bien, algunos de los maestros de la Torah, quienes habían venido a Jerusalén o Jerusalén, se unieron junto a Yeshua. Se unieron junto a Yeshua. 2, dice, y vieron que algunos de los talmidim, o sea, de los discípulos, comían con las manos ritualmente impuras. Esto es sin hacer la netilá yadai, ¿sí? O sea, el lavado de manos. Porque los prushim y, en verdad, los yehudim, aferrados a las tradiciones de los ancianos, recuerden que aquí está diciendo aferrados a las tradiciones, no es algo que está netamente en la Torah. Sí, hay muchas cosas que están salidas mucho más allá de lo que debía ser, o sea, se sobrepasaron los límites. La Torah nos da una cosa y ellos quizás dieron, supuestamente se le dice que se dio los tacanos, los cercos, y trataron de poner muchas más para que puedan llevarla. Bueno, sigamos. Aferrado a las tradiciones de los ancianos, eh, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones tales como el lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. Los prushim y los maestros de Torah, aquí están los fariseos y los maestros de Torah, tomen en cuenta eso, ¿no? Le preguntaron, aquí le está preguntando, le van a preguntar a Yeshua,
¿Por qué tus talmidim no viven de acuerdo a las... Noten lo que dice la escritura. No viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas. Es como la pregunta. ¿Qué dice Yeshua? 7:6. Yeshua respondió, Yeshaya, o sea, Isaías, estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes, los hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Su adoración por mí es inservible porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. Yeshua lo está diciendo muy categóricamente, a tradiciones humanas, no a la Torah. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte de apartarse de los mandamientos de Elohim. Miren cómo dice, han hecho un buen arte, ¿sí? Dice, de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, que está hablando, está tomando, Yeshua está tomando del libro de Shemot, de Éxodo capítulo 20:12, y también de lo que está en el libro de Deuteronomio 5:16, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a su padre y a su madre, o a su madre, tiene que ser puesto a muerte. Pero, ustedes dicen, si alguien dice a su padre o madre, he prometido como corbán, o sea, como ofrenda. Esto es lo que se dice la ofrenda de Elohim. Lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces no le permiten hacer nada para su padre o madre. ¿Sí? Por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como está. Mis amados Ajim, es un texto que está hablando Yeshua diciéndole con respecto a las tradiciones, ¿sí? A las tradiciones. Y cuando dice ahí, no está hablando de la Torá, porque Yeshua no vino a hablar en contra de la Torá, ni a anular la Torá, ni a cambiar la Torá, o como lo interpretan muchos, a decirle que vino Yeshua, o los que hablan, dice que Jesús ha venido a cambiar, que ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia, etcétera. Pero, ¿dónde queda entonces lo que dijo Yeshua mismo en lo que dice Matitiajo capítulo 5, verso 17? Espero que lo lean ahí en sus hogares, ahí puedan revisarlo. Todo esto que citó Yeshua era muy confrontante en aquel tiempo. En el primer siglo que estábamos hablando, que estaba Yeshua, pero no era cualquiera que le decía dicha palabra, citando lo que dijo en este caso el profeta Yeshayahu, el profeta Isaías. Esto, o sea, lo que habló, ¿sí? Le estaba haciendo un rabino. No era cualquiera, un rabino. Y Yeshua era un rabino. Y él es un maestro de Torah. Este maestro está hablando a otros maestros de Torah también, lo cual no le permitía reconocer la manifestación de Mashiach en Yeshua. No les estaba permitiendo reconocer. ¿Por qué? Porque no le estaban mirando a Yeshua como el Mesías que se estaba manifestando en aquel entonces. ¿Por qué? Por otro lado, como le dije, ya dije hace un momento, que la vasija estaba ocupado, ¿sí? Estaba ocupado. Entonces Yeshua tuvo que referir de la siguiente manera, ¿sí? Es lo que dijo, cuando llegó la noche, le trajeron muchas personas eh, dominadas bajo el poder de demonios. Echó fuera los demonios o los rajim con una palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Este lo hizo, lo estoy leyendo la escritura, ¿no? Este lo hizo para cumplir lo que fue dicho por el profeta Yeshaya.
Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Lo que habla en Isaías capítulo 53, verso 4. Sigo leyendo el texto. Cuando Yeshua vio la multitud que le rodeaba, dio órdenes de destacar al otro lado del lago. O sea, dijo que ahí se ancle, ¿no? Es un maestro de Torah. Aquí nuevamente cita, un maestro de Torah se le acercó y le dijo, Rabí. No a cualquiera se le podía ser rabí. Rabí se le dice a un maestro de Torah, aquel que enseñaba Torah. Y Yeshua era un maestro de Torah. ¿Sí? Sigo leyendo. Rabí, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto es lo que quiero que tome la atención de este verso. Yeshua le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Adán no tiene hogar propio. O, en otras traducciones le dice, ¿dónde recostar la cabeza? ¿Sí? Que ya explicaremos ya al respecto. Otro de los talmidín le dijo, Adón, o soberano, o señor, como le traduce, primero déjame ir a sepultar a mi padre. Pero Yeshua respondió, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. Así le respondió, ¿sí? Cuando dije la vasija está ocupado, me refería al estado de una vasija. Y es exactamente lo que dice Yeshua. No tiene su propio hogar o donde recostar la cabeza. ¿Sí? No hay, porque está ocupada esa vasija. ¿Sí? Entonces, respondiendo de esta manera a un maestro de Torah que deseaba seguir, porque está un maestro de Torah, está deseando seguir también ahí, dice, preguntándole, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice la cabeza? O hogar. Veamos lo que significa en el diccionario Strong, ¿sí? Eh, Vamos a ver, por acá tengo una lectura breve. Dice en el diccionario Strong, estamos hablando con el significado de Rosh, que es cabeza, ¿sí? Viene de Rosh, viene de una raíz que no se puede, se usa, dice, que significa sacudir, estremecer, menear, etcétera, ¿sí? Pero voy más, el significado literalmente o figurado que dice en muchas aplicaciones de lugar, tiempo, cabeza, capitán, ¿sí? Comenzar, comienzo, entrada, excelente, gobernador, principio, todo eso es lo que significa cabeza y otras más que también. Entonces, no era poner una cabeza simplemente, o sea, físicamente no estaba hablando de poner una cabeza simplemente, sino es ese lugar. Ese lugar no está en el tiempo, ¿sí? No está en tiempo. La cabeza es un ordenador, con otras palabras, un capitán, que estamos hablando con respecto al significado de la cabeza. Un lugar para comenzar, pero es imposible. Recuerden que también significa entrar, ¿sí? Es imposible entrar con la Torah pura, porque Yeshua lo que estaba enseñando es Torah pura, ¿sí? Torah pura. Yeshua enseñaba es lo correcto, una interpretación correcta. Entonces, como no hay para entrar la Torah pura, no existe donde llevar las cosas con excelencia. Recuerda que significa también excelente, ¿no es cierto? No se puede gobernar. Como no hay ninguna de estas cosas, no hay lugar, no hay tiempo, no hay entrada, no hay excelencia, entonces tampoco se puede gobernar. ¿Gobernar para qué? Para volver al principio. Este, este era la realidad. O sea, no pudieron reconocer la manifestación del Mashiach que enfocados al Mashiach monárquico, escúcheme bien, enfocados al Mashiach monárquico, pierden de vista al Mashiach sufriente, que habla en Yeshayahu o Isaías 53, 4. Porque para receptar esa o esa luz pura, era necesario que la vasija esté limpia.
¿sí? Limpia. Estamos hablando para ese tiempo. Pero en realidad no lo estaba. Al contrario, el mismo cuerpo sacerdotal, en este caso hablando así, los maestros, los que estaban manchados, estaban de corrupción, lo cual venían diciendo lo que decía el profeta Yehezkel o el profeta Ezequiel en el capítulo 8, verso 17, y que dice, y que la voy a leer, dice así, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Porque después de llenar el país de violencia, se vuelven para irritarme más y más. Todo esto era un cometimiento que de Israel y Judá estaba viviendo y el profeta hablaba ordenado por el Eterno, ¿sí? El pueblo no estaba dentro, no estaba preparado, estaba ocupado en otras cosas, ¿sí? Estas graves situaciones eh, seguían precisamente en los tiempos también de Yeshua. Todo el cuerpo sacerdotal, el pueblo de Israel, los Kohanim, habían corrompido participando con las políticas del emperador romano. Bueno, todo esto tenía una situación. ¿Por qué? El por qué era por prebendas que se les daba a ese cuerpo de sacerdotes y de los maestros de Torah que estaban solo interpretando para fines propios y no para una edificación del pueblo del Eterno. Mientras, mientras en cambio, nosotros buscamos a quién? Al Mashiach ben Yosef, al Mashiach sufriente, que luego sabemos que se manifestó como el Mashiach, se manifestará como el Mashiach ben David. Mientras que, como les digo, el judaísmo talmúdico sigue buscando al Mashiach invicto, o sea, al Mashiach monárquico, al Mashiach ben David, en una sola venida. Mientras que nosotros buscamos el Mashiach Cohen, o sea, el Mashiach sacerdote, en su primera venida y luego el Mashiach invicto en su segunda venida. Voy a leer el texto del libro de Hebreos que dice lo siguiente. Por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todos el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata y hisopo para rociar el rollo y también el pueblo. 9:20 y dijo, esta es la sangre del pacto que el Eterno ha ordenado para ustedes. Asimismo roció el Mishkan, bueno, le traducen el tabernáculo, y el utensilio y usados en las ceremonias. Entonces, dice, de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre, y verdad sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, así fue como el modelo de las cosas celestiales, ojo lo que estoy leyendo, el modelo de las cosas celestiales fueron purificadas, pero las cosas celestiales en sí misma requieren mejores sacrificios que estos. Porque el Mashiach ha entrado al lugar Kadosh, Kadoshim, o al lugar santísimo, como le dice, no es hecho por manos de hombre, que no es hecho por manos de hombre. ¿Sí? Simplemente una copia del verdadero, sino al mismo cielo, para ahora presentarse en el nombre de nosotros en la misma presencia del Eterno. Además, Él no entró al cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como el Cohen Gadol, o sea, en el tiempo de Moshe, el Cohen entraba es cada vez una vez al año, tal como dicen entra en el lugar Kadosh Kadoshim año tras año con la sangre ajena, no con su propia sangre. Mientras que Yeshua lo hizo con su propio sacrificio como el cordero que fue presentado para la redención. Este Este es el Mashiach Cohen Gadol, ¿sí? Que se manifestó en la primera manifestación, porque, porque está cumpliéndose lo que dice la Torá con respecto
a lo que Moshe había hecho por mandato del Eterno, porque Moshe es una alusión de todo con respecto a Mashiach, ¿sí? Porque Moshe recuerden que hizo todo lo que exactamente le dijo que tiene que hacer. Eso es lo que dijo el Eterno. Y el rabino Shaul, con respecto a esto, habla en este Midrash muy claramente que Yeshua cumple el papel de Mashiach sufriente, que por su sacrificio cumple la primera parte de manifestación. Es lo que dice el Elías Shaul, porque él es el que se conoce que él es el autor también del libro de Hebreos. Pues en Hebreos capítulo 17 dice, entonces dije, mira, en el rollo de la Torah está escrito acerca de mí. ¿De quién? Se habla de Mashiach. He venido a hacer tu voluntad. Precisamente está hablando con respecto a lo que dice en el libro de Tejilín 46. ¿Sí? Puedes revisarlo ahí, 46 hasta el verso 8 me parece que sí. Entonces, precisamente se cumple lo que dijo David en lo que dice, lo que estoy acabando de hablar, de lo que dice Tejilín. Y voy a ver si mejor lo leemos un minutito. Por favor, revisar en mi equipo. Y ya. Dice el Tejilín 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en la cabecilla del rollo de la Torah, ¿sí? El rollo, o sea, la Torah, está escrito acerca de mí, oh Elohim, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu Torah está en mis entrañas. Y este cumplimiento se dio específicamente en Yeshua, como dice en el libro de Hebreos 10 en adelante. Sí, también veamos, lo voy a leer aquí, lo voy a poner para leerles. En relación, dice, con esta voluntad, es que nosotros hemos sido apartados para el eterno y hechos kadushim, o sea, hechos santos, una vez por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Bueno, en la traducción debe estar Jesucristo, algo así. ¿Sí? Verso 11, ahora todos los coanim, sacerdotes, están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha del Eterno. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso se refiere a lo que dice en el Tijilín o en el Salmo 111. Verso 14, porque una única ofrenda Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para el eterno y hechos kadushim, o sea, hechos santos. Por esta, por esta misma razón o esta misma garantía que la escritura les concede, dijo Yeshua que luego de la resurrección, noten lo que dijo luego de la resurrección, por todo esto lo que hemos leído, Yeshua sabía y dentro de esa voluntad que él entró a cumplir, por eso les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los Tejilín. Lucas capítulo 24, verso 44. Ahí citó Yeshua todo esto. Entonces, ¿nuestra búsqueda qué es? Nuestra búsqueda está siendo afirmada por las mismas escrituras. De hecho, ¿no es cierto? Que el Mashiach sufriente ya se manifestó, mientras que en el judaísmo, como dije, en el judaísmo talmúdico, rechaza esta teología, ¿sí? ¿Esperando a quién? Al Mashiach invicto, que se sentará en el trono de David, que sí, eso está de acuerdo a la Torah, sí, es verdad, está ahí, pero perdieron el ojo a quién, perdieron de vista al Mashiach sufriente, y por error, hasta ahora, rechazan. Aquí es donde está el problema. Aquí está donde está el problema para el judaísmo tradicional. Que a pesar de esta búsqueda del Mashiach invicto, no aparece, obviamente es un lamento, ¿no es cierto? Para nosotros un lamento porque no sucede. Están esperando al Mashiach, pero no va a suceder porque ya vino el Mashiach sufriente y no lo reconocieron. Y para ello en su lamento se preguntan algo.
que no está bien, o sea, se preguntan de verdad eh, que el esperado Mashiach no llega, ¿sí? No llega. En este caso, o en este proceso de pregunta, surge otra pregunta que antes de la destrucción del templo. Los sacrificios que hacían tenían una señal que era el cambio de color escarlata o rojo a color blanco, siendo una señal que habla el profeta Yeshayahu en el capítulo 1, verso 18. Pero luego del sacrificio de Yeshua por el año 30, después de la era común, esto no sucedió y se han preguntado por el lapso de durante 40 años, no se dio esta señal, ni la suerte que se hacía en el chivo expiatorio cayó, debía ser destinado para la expiación, no caía, sino estaba cayendo solo en, en la mano izquierda. Y aquí quiero citar para aseverar esto, quiero citar un fragmento de lo que dice el mismo Talmud de Babilonia. ¿Sí? El Talmud de Babilonia dice así. Ellos lo dicen, no me estoy inventando. Por eso le estoy diciendo que esto es muy interesante de que usted también puede investigar y puede estudiar más profundo y encontrar muchas respuestas más. Pero no respuestas distorsionadas, sino respuestas que le ayudan, que ellos mismos están reconociendo qué está pasando. Como le dije en este, ¿qué pasa? ¿Por qué no cambio este de color rojo a blanco? Porque eso es lo que sucedía antes de la manifestación de Yeshua, o sea, antes del año 30. Pero delante de 30 hasta el 70, en este caso, de la destrucción del templo que vino, no sucedió eso. Entonces se preguntaba. Y en esto escriben en el Talmud eh, eh, de Babilonia, escriben, que le voy a leer un fragmento literalmente. Dice, nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo, la suerte para Adonai no salió en la mano derecha, lo que yo les hice un comentario al comienzo, no salió en la mano derecha, tampoco se volvió blanco la tira hilo de coloreado de carmesí, no se volvió, dice, tampoco resplandecía la luz de la menorá o el candelabro que le llaman más occidental y las puertas del jequel o del templo se abrían por sí solos. No pasó ya eso. Otro fragmento de esto, con respecto a esto, también hay en el Talmud de eh, Jerusalén o de Jerusalén. Dice así, 40 años antes de la destrucción del templo, la lámpara de la menorá o el candelabro de 7 brazos, las lámparas en una occidental, se apagaba. El hilo carmesí se quedaba carmesí, o sea, no se cambiaba el color blanco. Y la suerte de Adonai siempre caía en la mano izquierda. Los sacerdotes cerrarían las puertas del templo por la noche y cuando se levantaban por la mañana las encontraban abiertas, pero eh, de par en par, lo cual ya no dice qué sucedió. Mis amados, aquí podemos observar las dos versiones del Talmud que en este caso coinciden en darnos la misma información, lo cual nos indican que estos dos pasajes están de acuerdo, o sea, están y aceptados, esto es aceptado por la comunidad judía en todo su conjunto, ¿no? Está aceptado. Sin embargo, hasta el día de hoy, no encuentran la respuesta de ciertos judíos ortodoxos y conservadores, etcétera, de las líneas que rechazan a Yeshua y tratan de ignorar y no reconocer a Yeshua como el Mashiach, como el Redentor. Sin embargo, ¿sí? Entonces, todo esto es un proceso que el Mashiach, obviamente ellos sabían con mucha claridad con respecto a lo que es, quién debía ser Mashiach, qué es lo que debía hacer, ¿sí?
Entonces, por eso es importante saber el requisito que tenían para alcanzar, ¿sí? O postularse para el título de Mashiach. Es importante saber esto, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para ser el Mashiach? Porque no es que cualquiera se lo hacía, pero tenía que pasarse ciertos requisitos. Pero el Mashiach de Israel, óigame bien, el Mashiach de Israel, no del cristianismo creado por Roma y sus ramas, no. Para ellos es lo que voy a detallar el candidato a Mashiach, que es cuáles son los requisitos que tiene que cumplirse al pie de la letra conforme la Torá. Número uno, el requisito número uno, era el Mashiach debe ser israelita o israelita, por tal razón no puede ser un extranjero, tal como está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 17, verso 15, o de Barín 17, 15. Igual en el libro de Números 24, 17, o Amidmar, ¿sí? Segundo requisito, el Mashiach tiene que ser miembro de la tribu de Judá. Esto es, esto es un judío que es descendiente de un padre y madre humano, como dice en el libro de Bereshit, capítulo 49, 10, o Génesis capítulo 49, 10, que además tiene que ser descendiente y varón directo del rey David, que habla en Crónicas, Primera de Crónicas 17, 11, y también el libro de Salmos 89, capítulo 89, verso 3, los versos 4, verso 20, 29 y 38. ¿Sí? Y también habla, en este caso, Yirmiyahu, en el capítulo 33, verso 17. Y también está en el libro de Ismuel o segunda de Samuel 7, 12 al 16. También tenía que ser descendiente de Shlomo o de Salomón, como dice Crónicas capítulo, o Primera de Crónicas capítulo 22, verso 10, ¿sí? Y Segunda de Crónicas 7, 18. Son los requisitos que estamos viendo de acuerdo a lo que dice la Escritura, la Torah, el Tanaj. 3. El Mashiach tiene que reunir al pueblo de Israel del exilio y devolverlos a Israel, como dice en el libro de Isaías, capítulo 27, 12, verso 12, 13 eh, y 11 y 12. ¿Sí? El capítulo 11, verso 12. Tiene que reunir, ¿sí? Devolverlos, traerlos al pueblo de Israel. 4 dice que tiene que reconstruir el templo judío en Jerusalén o Jerusalén, conforme dice en el profeta Miqueas capítulo 4, verso 1. Otros los requisitos. El Mashiach tiene que traer la paz mundial, tal cual cita en el libro de Isaías capítulo 2, verso 4 y 11, 6 y Miqueas capítulo 4, verso 3. Otro de los requisitos que estamos viendo es el Mashiach tiene que convencer al mundo, sí, instar al mundo entero que reconozcan y sirvan al Eterno, al Padre, a Yahweh, tal como dice igual en el libro de Isaías capítulo 11, verso 9 y 45. Y también lo que dijo el profeta Sofonías, en este caso capítulo 3, verso 9. Todas estas citas son con respecto a los requisitos que he citado con respecto a lo que quién está haciendo para aspirante a Mashiach. Estos requisitos son inalterables porque son dichos por el Eterno, ¿sí? Para que se cumplan con exactitud y sea manifiesto el Mashiach. Pero como ya cité anteriormente, recuerden, la vasija no estaba preparada. Pero esto no quiere decir que no se cumplirá, sino que ante este evento de no estar listos, el Eterno tuvo que primero permitir la manifestación del Mashiach sufriente.
para que haya una redención para Israel, porque no estaban preparados, estaban, como le dije al inicio, estaban en una situación en corrupción, estaban así, y las naciones tenían que ser redimidas por él, y luego, obviamente, establecer la era mesiánica. Mientras esto sucedía, sí, mientras esto estaba sucediendo, obviamente, se levantaron también sin números de Masías, sí, de Mesías, que, pero que no llegaron a concluir su objetivo. ¿Sí? Y fueron varios fallidos Mesías en este caso, ¿sí? Fueron muchos Mesías que fallaron porque no llegaron a concluir. Mientras que en cambio, Yeshua sí cumplió con una gran diferencia que es que el Eterno le levantó de entre los muertos y fue considerado al título de Mashiach, que Mashiach es un título, ¿sí? De esto, los seguidores de Yeshua HaMashiach, luego de su partida, enseñaron durante todo el tiempo. Ellos enseñaron durante toda su vida, hasta que murieron por causa de esto defendiendo. Y veamos algunas evidencias realmente de del cual lo que está diciendo la diferencia de Yeshua de los demás Mesías, o sea, de los que se manifestaron también y que se fueron considerados, sí, pero en cambio en este caso fue el único considerado fue el Mesías de Israel es Yeshua, sí. Estas evidencias escriturales es muy importante saberlas, sí, para resaltar que toda esta garantía iniciaremos por el Tanaj, ¿sí? En este caso fueron dichos por nuestros profetas mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a leer el libro de Yeshayahu capítulo 53, 5 al 12. ¿Qué es realmente lo que fue que cumplió Yeshua? ¿Por qué hace la diferencia? Pero él fue, dice, herido por causa de nuestros pecados, manchado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom, nuestra paz, cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros somos como ovejas, nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino, sin embargo el Eterno cargó sobre él la culpa, ¿sobre quién? Sobre Yeshua, la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca como un cordero llevado al matadero, como una oveja que ante sus trasquiladores está muda. Él no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. ¿Quién lo declararía a su generación? El que él fuera cortado de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a la muerte. Le fue dado un sepulcro entre los perversos, y en su muerte él estaba con un hombre rico, aunque él no había hecho violencia, ni engaño fue encontrado en su boca. No obstante, se complació el Eterno quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Y si lo hace, verá su cera y prolongará sus días y a su mano el deseo del Eterno será cumplido. Después de estas pruebas penosas, él verá la luz después de la muerte. Él verá la luz después de la muerte. Porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores, él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos intercediendo por los transgresores. Este texto de la escritura nos da una clara visión de que se habla del Mashiach sufriente. Pero por supuesto que no queda allí, ¿no? Sino que uno de esto es levantado de entre los muertos. Lo que se cumple, lo que dice en el Tejenil capítulo 16, 8 al 10, que también vamos a leerla.
momentito. Ya. Yo preveo, dice, yo preveo al Eterno siempre delante de mi rostro, con él, a mi amado, con mi mano derecha, no seré estremecido. Así que mi corazón está alegre, mi lengua se regocija y mi cuerpo también descansará en esperanza, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, tú no permitirás que tu Hakadus vea corrupción. El libro de Tejilín. ¿Sí? Ahora, con respecto a la resurrección, o sea, capítulo 6, perdón, capítulo 6, verso 2. Después de los días, Él nos revivirá. En el tercer día, Él nos levantará y viviremos en su presencia. La resurrección era una realidad y todo esto garantizaba tanto la Torá, los Tejilín y los profetas, o sea, los Nabim, que en nuestro rabino Yeshua hizo referencia. ¿Sí? Por eso es que cuando vemos en el libro de Lucas capítulo 44 al 46, dice lo siguiente. Yeshua le dijo, a esto se refería cuando todavía estaba con ustedes. O sea, estaba haciendo un recorderio de lo que ya había estado con su talmid. Y les decían que todo lo que está escrito en la Torá de Moshe, lo que está escrito en la Torá de Moshe, los profetas y los salmos tenían que ser cumplidos. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Tanaj, o sea, la escritura, de lo que le conocen como el Antiguo Testamento, diciéndoles, aquí está lo que dice, el Mashiach tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día. ¿Sí? Estaba hablando con respecto a su muerte y resurrección. ¿Sí? Ahora en Yohanan capítulo 12, verso 34 también. A ver, ya. La multitud respondió, dice, nosotros hemos aprendido de la Torá. Sí, está hablando que está ahí en este momento. Que el Mashiach, están diciendo la multitud. El Mashiach permanece para siempre. Sí, el Mashiach es eterno. Es la promesa. Esa es la diferencia con nuestro rabino Yeshua. Que él murió y resucitó y ahora permanecerá para siempre. Entonces, sigo leyendo. ¿Cómo es que tú dices, está refiriéndose, le están diciendo a Yeshua, ¿no? ¿Cómo que tú dices que el Ben Hadán tiene que ser levantado? Si ellos estaban viendo, o sea, ¿cómo? O sea, no le entendían. ¿Quién es este Ben Hadán? Le pregunto, ¿sí? Como podemos observar, ¿no? Yeshua con su palabra hizo resaltar inquietudes a la gente y ellos sabían que Masías era para siempre. No, no es que no sabían. Por eso les decía al comienzo, el judaísmo conoce mucho y sabe del Masías, ¿sí? Entiende mucho del Masías. Y esto no es de la religión católica ni el cristianismo. Si quieren saber del Mashiach, es en el judaísmo, en los textos, en los libros de nuestros sabios que dejaron, allí hablan de aquello. Pero obviamente el cristianismo quiere basarse en algo que muchas veces simplemente le mostró Roma, ¿sí? Le mostró Roma. Entonces, le resalta esta pregunta, pero como vuelvo repito, ellos me ignoran, ¿sí? Pero ellos ignoraban la resurrección, obviamente. Decía, pero es que estamos hablando del Mashiach eterno, ¿sí? Por eso era la discusión entre ellos, cuando se acercaron a ver en el sepulcro, ¿no? Sí, los Talmid, pero no encontraron el cuerpo de Mashiach, eh, tal como dice Yohanan. Vamos a leerlo, que el capítulo 20, verso 9. Ya listo. Ellos todavía no habían llegado, dice, a entender que el Tanakh enseña que el Mashiach tenía que resucitar de entre los muertos. Les estoy diciendo lo que dice la Escritura, ¿sí? Ahora veamos de los Hechos. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. El libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Pero así es como el Eterno cumplió. Qué maravilloso. Cumplió lo que había anunciado de antemano cuando habló por medio de todos los profetas, los Nabim, a saber que su Mashiach habría de morir. Pero claro, el Eterno tenía todo precisado y debía cumplirse como habló a través de los profetas. Eso es verdad. Que primero era necesario que tenía que morir y luego tenía que resucitar. Como dicen
Los talmidim de Yeshua, luego cuando ya entendieron todo, en este caso, Kefa, ¿sí? O Keifa, o Pedro, como le llaman, en el libro de, vamos, Hechos, capítulo 4, verso 10. Entonces, dice, entonces que sea conocido por ustedes. Está, Kefa le está dirigiéndose a las personas y por todo el pueblo de Israel, ¿sí? Que es, que es en el nombre de Mashiach Yeshua de Nazaret, ¿sí? A quien ustedes ejecutaron en la estaca como a un criminal, pero a quien el Eterno ha levantado. Yahweh ha levantado de los muertos. Está dando un testimonio eficaz y vivo. Está demostrando que ahora ellos están hablando de un Yeshua resucitado. Y este Yeshua es el que está ahora, obviamente, postulado para el Mashiach que vendrá en la era mesiánica. Sigo leyendo. Por el que es, dice, por el que este hombre está delante de ustedes perfectamente sanado, porque se refería a alguien que sanó y estaba explicándoles en el nombre de quien le hizo. ¿Sí? Este Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido ahora en la piedra angular. Kefa estaba citando también del Tanaj, del Tijilín, de Salmos 118:22. De eso le estaba citando en esta parte. Las pruebas son demasiados, mis amados Rajim. Son contundentes. Que hoy, si alguien pretende negar o rechazar, pues está ignorando lo que la misma Torah nos está diciendo, pues. O me refiero a lo que decía Maimónides. Hay de aquel que niegue del Mashiach, que no crea, que dice que no, no, mejor sería que mejor ni diga mejor, ¿sí? A eso se refería, ¿sí? Entonces, como vemos, esto, si seguimos viendo, nos vamos a encontrar con mayor contundencia, incluso como Shaul, un judío descendiente de la tribu de Benjamín, que no es que se convirtió, como muchos dicen, que él se convirtió al cristianismo. No, no, no. Eso es alguna situación equivocada. Pretenden con su teología mostrar algo que no es, sino que es como un rabino conocedor de Torá, porque también él era un estudiante, un maestro también luego de Torá, entendió que Yeshua es la promesa de la Torá. Y esto él enseñó cuando en una ocasión fue revelando personalmente. Y lo dice muy claramente cuando él tuvo un encuentro, ¿sí? Un encuentro con Yeshua, ¿sí? Ahora él habla también de esta situación muy claramente en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 1 hasta el 3. Vamos a leer. Después de pasar, dice, por Antípolis y Apolonia y Shaul, o Pablo como le llaman, y Silas llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga. Y de acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles ración, o explicación del Tanaj. Y explicándoles y probándoles que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos y que este Yeshua, a quien proclamó, ¿sí? A quien proclamó ustedes es el Mashiach. Así dice Shaul. Está proclamando a un Yeshua Mashiach. Entonces, como cité anteriormente, mis amados aquí, este es lo que hace la diferencia de los demás Mesías, de los demás que se aparecieron, que también quisieron ser Mesías, que se levantaron antes y después de Yeshua también, ¿sí? Y Shaul dirigió en su carta a los hermanos que estaban asentados en Roma y les dice bien claro, de esta manera, dice en Romil capítulo 6, 9, ¿sí? Dicen, sabemos que el Mashiach ha sido levantado de los muertos. Está diciendo Saúl, Pablo, ¿sí? Para nunca jamás morir otra vez. La muerte no tiene ya autoridad sobre él. ¿Ok? Recuerden qué es lo que dijeron la multitud cuando estaban con Yeshua. Nosotros sabemos que el Mashiach permanece para siempre. ¿Sí? Y aquí estamos viendo. También en Romanos 15:8 dice, pues digo que el Mashiach se hizo siervo del pueblo judío para mostrarles la verdad del Eterno y para reafirmar las promesas hechas a los patriarcas.
Miren que son tan importantes lo que la cita nos están dando. Bien, como continuamos un poco con una situación de urgencia, pero entonces lo que leíamos en Romanos 15:8 está hablando igual lo que el Mashiach se hizo siervo del pueblo judío, como dice, para mostrar la verdad del Eterno y para afirmar las promesas a los patriarcas. La promesa de la Torah. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Porque entre lo primero que los transmití, ese fue lo que yo también recibí. Y a saber esto, el Mashiach murió por nuestros pecados de acuerdo con el Tanakh que dice, ¿sí? Entonces ahí le describe, ¿no? Y fue sepultado, sí, verso 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con lo que dice el Tanaj. Y el verso 5 del capítulo 15 que estamos leyendo, fue visto por Kefa y después por los 12. Miren, estamos afirmando de que Yeshua es el que levantó los muertos. Los demás fallidos mesías que fueron, levantaron, que aspiraron, no llegaron. ¿Sí? Y más adelante ya les daré un listado de quienes hicieron, y hay muchos, muchos más, pero les puse algunas que, lo que he encontrado en mi investigación. Dice, y por todo, entonces vemos, por estas cosas, más adelante Shaul dijo categóricamente, si esto no fuera así, sería vana la teoría de que se habla acerca del Mashiach Yeshua, el que fue levantado de entre los muertos. Sería vano, lo dijo así claramente Shaul, el apóstol Shaul, ¿sí? Y eso, veamos lo que dice en el libro de Primera de igual de Corintios, capítulo 15, verso 14. Y si el Mashiach no ha sido resucitado, entonces lo que hemos proclamado ha sido en vano. También la confianza de ustedes ha sido en vano. Verso 15. Además somos hallados falsos testigos del Eterno, en haber testificado que el Eterno resucitó al Mashiach, a quien no levantó, si es cierto que los muertos no son resucitados. Sigo leyendo verso 16 hasta casi hasta el 21, un poco más adelante. Porque si los muertos no son resucitados, entonces el Mashiach no ha sido resucitado tampoco. 17. Y si el Mashiach no ha sido resucitado, la confianza de ustedes no tiene sentido y permanecen en sus pecados. O sea, no hubo perdón. También, si este es el caso, los que murieron en unión con el Mashiach están perdidos. Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, entonces aquí viene una palabra que puso Shaul, dice, somos los más indignos de lástima de todos los hombres. O sea, ¿para qué? En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? Pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Un hombre. Porque así, en relación con Adán todos mueren y en relación con el Mashiach todos serán vivificados. Como se dice, si en realidad no estamos hablando, si esto no es verdad, simplemente apaguemos los equipos y hasta no nos volvamos a ver. Pero estamos hablando algo lo que dice la Escritura. Estoy aseverando lo que dice la Escritura, que Mashiach se levantó y esa es la diferencia, como siempre diré. Aunque Israel rechace a Yeshua, no Israel, rechace una cierta parte del judaísmo, rechacen a Yeshua, que no es el Mesías, pero quiero decir que él es el Mashiach. ¿Por qué? Por la escritura que dice, por el mismo, la Torah que señala, por el Taná que dice y lo acredita y lo certifica que él es el que hizo esta afirmación y que también se levantó entre los muertos, lo cual los demás que declararon nunca llegaron a concretar su objetivo.
Quizás todas estas afirmaciones para nosotros son muy valederas, porque nosotros buscamos a quién. Buscamos a Yeshua el Mashiach sufriente y luego esperamos la manifestación de quién, del Mashiach invicto, del monárquico, mientras que en cierta parte del pueblo del Eterno sigue negando, ¿sí? O sea, en el judaísmo cierta parte sigue negando, siguen rechazando y solo esperan un Mashiach invicto, pero que hasta ahora, como dije, es un lamentable que hasta ahora no viene para ellos. Pero ya cumplió los tiempos ya se cumplieron. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Sí? Lo que es más, sus mentes se embotaron porque hasta el día de hoy, cuando leen el Tanaj, este mismo velo permanece sobre ellos. No ha sido desvelado porque solo por el Mashiach desaparece. Shaul dijo estas palabras, que está en 2 Corintios capítulo 3 verso 14. Pero este tan maravilloso, sí, mis amados Sahim, es tan maravilloso para nosotros que aún no mereciendo nada, hoy lo alcanzamos tan solo por la misericordia y la bondad de Yahweh, para siempre, para regocijarnos, esperar esta promesa hasta su manifestación, pero no el Mashiach eh, monárquico, sí, estamos esperando, porque ya buscamos al Mashiach sufriente que ya sabemos, ¿sí? Por eso dice, Shaul mismo dice, pues ustedes saben que generoso es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Fue por ustedes siendo rico, él se empobreció a sí mismo para poderles enriquecer por medio de su pobreza. Es lo que llevó todo él, lo que nosotros. Segunda de Corintios 8:9. Por esto nuestro rabino Mashiach, Yeshua HaMashiach, es la diferencia de los demás que se levantaron a lo largo de los siglos, que fueron desde los días del profeta Daniel hasta Simón Bar Yochai, ¿sí? No, no, perdón, Simón Bar Kokhba, ¿sí? Se conoce que según la historia que aparecieron una innumerable cantidades de Mesías hablando del tema, ¿sí? Y una obsesión obviamente mesiánica que había para muchos en ese entonces, que esto fue manifiesto entre los siglos primeros antes de Yeshua y también el siglo I y II después de Yeshua. Y por eso es que me propongo a enumerar quiénes fueron estos postulantes o aspirantes que se declararon, ¿sí? Se autodeclararon como el Mesías, ¿sí? Les voy a leer algunos que he logrado encontrar en una investigación y también unos aportes, unos videos que estaba viendo. Dice, el Judas el Galileo. Dice que él fue un revolucionario celote que más o menos por el año 4 o 6 de la era común, ¿sí? Bajo el reinado de Arquelao, hijo de Herodes el Grande, uno de los que aspiraba o se declaró como el Masías, ¿sí? Pero es un Mesías fallido, ¿sí? Otro es Atronges, en el año 4 antes de la era común, ¿sí? Era un Mesías y un soldado, dice que se levantó, que se sublevó contra Roma y los jerarcas del reino de Judá, y que se desarrolló más o menos paralelamente, se desarrolló con la revuelta que se empezó por Judas el, el Galileo. Otro de los también fue el Simón el Insurrecto, que se proclamó rey de los judíos, es decir, decir ser el Mesías de Israel, pero este Mesías incitó que al pueblo judío o sea, incitó al pillaje, a la rebelión, así, y dice que fue el que encendió el fuego el palacio de Jericó. Otro es Teudas, el Moisés de Jordán, ¿sí? Reconocido como uno de los más relevantes mesías de aquella época, junto a Johanna Hanabil o Juan Bautista, y junto también a nuestro Yeshua. Además,
del Simón el Mago, ¿sí? Quien se jactaba de ser el Salvador y bueno, dice que atrajo a como unos 4.000 personas más o menos, pero que este murió cerca del año 45 después de la era común, ¿sí? O sea, de Yeshua. Otro que es el verdadero, Yeshua Minasrat, del que hablamos, el que fue crucificado y que tenemos conocimiento y que todo el mundo lo conoce con el nombre obviamente equivocado de Jesús, pero Yeshua, el que es sí el verdadero Mesías postulante que está reclamando hasta ahora porque él cumplió todo lo que tiene que cumplirse de acuerdo como está la Torah. Otro, en cambio, y ese Mesías fallido, Simón el Mago, dice este que nació en Gitá, en Samaria, era un líder religioso samaritano y los semonianos dice que lo adoraban como Zeus. ¿Sí? Otro es Disoteo, el Cristo del Enigma, otro de los Mesías. Tienen una fama de haber conocido, dice que conocía a Juan Bautista, y haber sido maestros de Simón el Mago. Dositeo se aplicó a sí mismo las profecías de anunciar Mesías, que más o menos estamos hablando, data por el año 65 después de la era común. ¿Sí? Después de Yeshua, ¿no? Después, que recordemos que Yeshua eh, murió y resucitó en el año 30. Menandro, discípulo del Simón el Mago, que responde al tipo de Mesías místico, no guerrero, que supuestamente manifestaba de carácter religioso y mágico con su maestro, como su maestro. Siendo un Mesías gnóstico, dice él, aseguraba a sus fieles que no morirían nunca. ¿Sí? Otro es Bar Jesús, otro de los Mesías fallidos, Bar Jesús, más o menos por el siglo primero. Poco se sabe, obviamente, de este aspirante a Mesías, porque se dice que, o sea, en el Nuevo Testamento se ignora casi por completo su fecha de nacimiento y se presume que puede haber sido posterior a Yeshua, ¿sí? Menahem ben Judas, otro de los eh, que aspiraban, que se declaraban Mesías, nieto de Judas de eh, Seforis, más o menos por el año 66 después de la era común. Igual se sabe que fue un guerrero judío, profeta judío, era el hijo llamado de Judas del Galileo. Este también se autodenominó como el Mesías prometido, ¿sí? Otro, Simón Bar Giorá de Gerasa, por el año, estamos hablando por el año 68 a 70, después de la era común. Fue un comandante edomita de los guerreros en la revuelta de la primera guerra de Judeo-Roma, ¿sí? Otro, Simón Bar Kokhba, la estrella. Estamos hablando esto por la era del 132 a 135, igual de la era común. Ha sido un líder judío que dirigió en el año 132 lo que es conocido como la rebelión de Bar Kokhba contra el Imperio Romano. Estableció un estado judío de independiente que dirigió durante más o menos 3 años como un nazi, o sea, nazi es príncipe o presidente, es un cargo, pero no es un cargo hereditario. Hasta que fue derrotado por los romanos en el año 135 frente a esta figura, le consideraron como el Mesías, obviamente, le consideraron como el Mesías. Ante esta situación, los judíos consideraron que los otros Mesías, o sea, para ellos, los otros Mesías que se levantaron fueron más que falsos profetas. Así declararon los judíos. ¿Sí? Otro es el Marcos el Mago, el seductor ocultista. Fue un gnóstico de la escuela Anatolia o un oriental de la denominada secta valentiniana. Este se autoproclamó Mesías igual por la era del año 180 después de la era común
Dice que este hizo, bueno, sin números de prodigios y milagros. También se sabe que este llamado Mesías rechazaba rotundamente la Eucaristía cristiana, ¿sí? Bueno, esto hace presumir que de pronto alguna vez tuvo alguna influencia cristiana, ¿sí? Eh, Shabbatai, Shabbatai Tzvi, nacido igual en el Imperio Otomano por más o menos el año de 1626 a 1636, fue igual un rabino judío que afirmó ser el Mesías. Este fue un inspirador de un movimiento mesiánico más importante de la historia judía, que también ha sido un fundador de la secta turca de los sabateos. Se ha convertido en el año de 1666 al Islam. Y nos acercamos ya por acá a uno que es Menahem Méndez Schneerson, entre el año 1902 y 1994, que ha sido el séptimo líder de la dinastía hasídica Chabad Lubavitch. Sus seguidores lanzaron, dice, una campaña mundial con el tema preparaos para la llegada del Mesías. Se le proclamaron Mesías en alusión a su rabino y su muerte física, como dijo uno de los discípulos, que no significa que lo sea y que se volverá para redimirnos. ¿Sí? Estamos hablando más o menos que esto fue un escrito por el 1 de febrero, creo que eso fue bueno, en febrero de 1923. Y otro es Lesear Menachem eh, Shah, que estuvo contrario que se le declarara Mesías, ¿sí? Eso también. Y así podemos citar otros que surgieron a lo largo de la historia, como Juan de Giscala, hijo de Leví, más o menos por el 770 después de la era común, Licoas del Seriné, del año 115 después de la era común, Mesías del Sarní, usarnos en el año 720 después de la era común, y Shlomo Karaí en el 1121 después de la era común, el Rabbi Moshe Otarel en 1932 después de la era común, Jacob Frank en 1757 después de la era común, etcétera, etcétera, y algunos más de los cuales les he citado ahora con respecto a estos que se levantaron como buscando o se declararon el Mesías, pero que fueron Mesías fallidos. Estos datos les doy a conocer es para que veamos que lo relacionado con respecto a Mashiach no es una teoría nueva, sino un esperado y buscado siempre en el pueblo judío, o sea, con respecto al Mashiach, siempre estaba buscando, y es que había muchos que se postularon, como les doy el listado. Pero como ya dije anteriormente, quizás cuando estuvo en su primera manifestación relacionado a Yeshua, no le pudieron reconocer, sino que rechazaron. Pero este tiene su propósito, como vengo mencionando, es que la vasija no estaba preparada. Y era necesario manifestarse como el Mashiach sufriente para luego manifestarse como el Mashiach invicto, por tal espera, lo que nosotros estamos en esa esperanza de la era mesiánica. Este Mashiach que estuvo encajado en los planes perfectos de nuestro Abacados, nuestro Yahweh, quien consideró como el Hijo amado y tuvo que cruzar las situaciones más difíciles para que sea conforme a la voluntad del Eterno, tal como él mismo dijo Yeshua, Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Ese fue lo más maravilloso que en Yeshua estaba diciendo, es la voluntad del Padre. Eso está en Mateo 26:42. De todo lo que hemos detallado, los aspirantes, como hemos citado a Mesías, ¿sí? Yeshua es la diferencia, porque está plenamente conectado con los propósitos del Eterno, con Yahweh,
Por esto fue que Yahweh le levantó de entre los muertos, ¿sí? Cumpliéndose lo dicho por los profetas y la Torá, mientras que en el judaísmo talmúdico tradicional siguen esperando al Mashiach invicto y no le ven al Mashiach sufriente, por esperar, como vuelvo repito, al Mashiach monárquico. Entonces no le ven al Mashiach sufriente. Pero se cumplirá lo que dijo las escrituras que dicen, entonces, ¿qué? Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre en todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran cabot. Mateo 24:30. He aquí vienen, dice, con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y hará lamentación por él todas las tribus de la tierra, sí, amén. Revelaciones 1:7. ¿Y por qué llega esta visión a Yohana que dice? Cuando lo vi, caí, dice, como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero, o sea, el Aleph, y soy el postrero, o sea, la Tav, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Revelaciones 1:17 y 18. Esto es lo que hace, mis amados Ajim, diferente a los demás, que aspiraron a Mesías, sí, porque porque el Eterno lo levantó de entre los muertos, es la diferencia, y su sacrificio que es para la redención de Israel y las naciones, y luego ser coronado como el Mashiach invicto. Pero obviamente todo esto que acabamos de ver es bastante complejo, pero a la vez es algo muy, muy hermoso, muy fascinante por la esencia misma que se trata de la manifestación de nuestro Mashiach. Porque sabemos que para nosotros el Mashiach sufriente ya manifestó por la bondad del Eterno que le permitió el sacrificio que Yeshua en el madero alcanzó la redención y recobramos la entidad que por un momento estuvimos lejos, ¿sí? Dice la Escritura, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza sin Elohim en el mundo. Pero ahora que Yeshua HaMashiach, vosotros que en el tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre, por la dam de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo paz. Libro de Efesios capítulo 2:15. Ahora, aquí quiero un poco cuando te hablan, dice que lee, aquí está lo que dice que abolió la, 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 la ley. No, 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 no abolió la Torá. Shaul no podía estar hablando en contra de la Torá, ni tampoco diciendo que si Yeshua declaró en Mateo 5:17 que no vino a abolir, ¿cómo puede Shaul decir que abolió? No, no, lo que pasa está diciendo con respecto a ciertas tradiciones y costumbres se quedan, eso es lo que abolió Yeshua, ¿sí? Reglamentos que estaban fuera tal vez con exageraciones, ¿sí? Destruyendo en este caso, como dice, con su propio cuerpo, la enemistad ocasionada, lo que pasó, aquellas cosas que se exageraron, los mandamientos manifestados en la forma, o sea, lo que estamos hablando es que fueron manifestadas en forma de dogmas, en otras palabras, ¿sí? Pero él hizo esto para crear una unión de que sea en la Torá correctamente interpretada, con el mismo de los dos, un hombre renovado, ¿sí? Creo que si podemos leer, dice entonces ser ese, la paz. Está en el libro, como vemos desde capítulo 2, verso 12 hasta el 15. Todo esto fue alcanzado por su acción, la acción de Yeshua HaMashiach.
acción de obediencia, trascendió en favor de nosotros para alcanzar tal redención para nosotros. Recordemos lo que hemos tratado. Es que lo que sucedió luego de la manifestación de Yeshua y antes de la destrucción del templo relacionado con la cinta roja que debía volverse blanco, nunca sucedió este evento desde el año 30 hasta el año 70, después de la era común. Y esto por eso le dijeron los sabios judíos, sí, muchos rabinos que estaban preguntándose después de la traducción del templo, ¿cómo este caso? El rabino, el rabí Yohanan ben Sakai dictaminó en una halajá, dijo que el tratado talmúdico es lo que leí, ¿sí? Creímos en Yomá 39b, que dice, nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo, dice, la suerte para el Eterno no salió en la mano derecha. Tampoco, en este caso, el hilo rojo se volvió blanco, ¿sí? Son evidencias que quedó plasmado prácticamente con el sacrificio que Yeshua hizo. Ya no era necesario, obviamente eso es lo que estaba pasando. Ya no era necesario que esta suerte que debía caer en la mano derecha, ya no era, ya no se dio, ya no se dio en este caso para el caso del chivo expiatorio. Y tampoco se cambió, como vuelvo repito, el color de la cinta roja a blanco, ¿sí? El pueblo judío entero había perdido la atención del Eterno por algo que se había ocurrido en el año 30 después de la era común. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué cambió las cosas? El perdón de pecados anual, conseguido por la observancia típica de Yom Kippur, el día de la expiación, no estaba siendo realizado como se esperaba, ¿sí? Es decir, que caiga la suerte en la mano derecha para el chivo expiación. ¿Por qué? Porque en el año 30 después después de la era común, el año 30 después de la era común, ¿cambió las cosas? Claro, es que a través de algunas cuentas se ve que el día 5 de abril del año 30 de la era común, que llamamos el 14 de Nisan, ¿sí? 14 de Nisan, el día de la práctica de lo que sucedió Pesaj, fue en lo que se presentó el sacrificio de Yeshua como el Mesías sufriente. Yeshua fue cortado de Israel, siendo el mismo un sacrificio por el pecado, ¿sí? Siendo un sacrificio por el pecado. Tanto para Israel como para las naciones, no solo para los judíos, ¿sí? Era para que todas las naciones oigan y se salven, después se acerquen a la servidumbre, al bendito sea el Creador. El Mesías. Esa es la expiación completa por nuestros pecados, de parte de Yeshua. De muchas formas Él cumple cada aspecto del día de expiación. Dice la misma escritura, recuerden que Él es el nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14 dice, teniendo un gran Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Yeshua ben Elohim. Sí, también es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dicen en Apocalipsis o en Revelaciones 13:8, como sacrificio por nuestros pecados. Y Él es nuestro chivo expiatorio, o sea, así, y en Él está toda la suerte, por hablar así. Como les dije, es porque Él cumplió con la acción de una obediencia total. Entonces, cuando sucedió todo este evento, ¿sí? Cuando sucedió todo este evento, en el año 30, y cuando fue la destrucción del templo del año 70, hagamos la resta de lo que estamos pasando, lo que citaron en este caso en el Talmud. Tenemos 40. Este tiempo no se ha logrado llevar la caída de la suerte, como ya hemos dicho, en la mano derecha jamás cayó en la mano derecha del Cohen. Esto es evidente que Yeshua cumplió esta expiación y por lo tanto ya no se requiere otro sacrificio fuera de Yeshua. Por todo esto sabemos que Yeshua ya fue manifestado y como digo una vez más, esperamos nosotros es la manifestación del Mashiach invicto. Por lo tanto, los tiempos que se cumplieron conforme dice el profeta Daniel, y de esto es lo que habla y dijo, uno más grande, que el templo está aquí. O en la traducción que dice
en el textual hebreo que les dijo, he aquí, en este lugar hay algo mayor que el templo, que estaba hablando, refiriéndose Yeshua, cumpliéndose así lo que la manifestación del Mashiach, en su tiempo, en su momento, en el tiempo del eterno, no en el tiempo nuestro de lo que nosotros queremos o el hombre quiere planificar, no, sino en el tiempo que el eterno habló a través de los profetas. Por lo tanto, mis amados de Jim, para finalizar, Yeshua es el Mesías, Mesías es el Mashiach, es el Melech, es el rey, es el, es el rey, el Melech ideal que tendrá Israel. Esta es la figura extraordinaria, ¿sí? Del Mashiach de Israel, que toma, que toma conciencia y viene a ser el símbolo de esperanza de redención final para todo Israel y está también para las naciones. Y esto está sellado en el Tanaj, la Torá, los profetas y los Tehilim, los salmos, con el término de Mashiach. Mashiach es una unción que viene sobre una persona, aquel que el Eterno va a ungir, es decir, lo que va a asignar y lo va a apartar, le va a dar autoridad, le va a dar todos los atributos para que realice la función única y establecer lo que dice la misma Torah. A través, mis amados, a través de este tema de estudio que hemos tratado, el deseo es que el creyente, el que está buscando, comprenda lo que está en la mente de un judío, por lo que ha habido, ¿sí? Que me dirijo muchas veces a las personas que pretenden decir, no, es que es del cristianismo. No, no. Quiero que comprenda que en la mente de un judío, por lo que ha vivido, sí, quieren hablarle a un judío de Mashiach, o sea, es, es un error que puedan decirle que es Jesús. No, el Mesías, pues inmediatamente están descalificando. Si es que es el Jesús romano, le están descalificando, porque el Mesías o Mashiach, es completamente judío y de pueblo judío y es un judío y la promesa del Eterno está así escrito en la Torah y en el Tanaj. ¿Sí? Entonces, si es que le ponen, por decir así, que es Jesús, pues penosamente este Mesías está siendo inmediatamente descalificado. Y ya no habrá más con ustedes, ya no se puede hablar más, en este caso, el tema con un judío, no se podrá hablar más de este tema porque él sabe muy bien que el Mesías es otra cosa, ¿sí? No es un romano, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos el Mesías que están esperando no iría en un lugar idólatra, no están esperando a un Mesías idólatra, sino que vendría a quitar más bien esos lugares. No irían los domingos a la sinagoga, sino sería a la sinagoga a celebrar Shabbat, a celebrar los sábados. Celebraría las fiestas dadas por el mismo Eterno, el Padre, por Yahweh, escritas en la Torá, y no las fiestas religiosas paganas, sino entre lo que dice la escritura entre septiembre y octubre, como por ejemplo la fiesta de Sukkot. No comería comida prohibida, sino enseñaría a comer comida kasher, lo que habla el libro de Levítico capítulo 11. El Masías judío, el Mesías judío, no lo perseguiría ni lo menospreciaría como lo hizo Roma en las cruzadas, con la Santa Inquisición, usando el nombre de quién, el nombre de Jesucristo, mis amados. Es verdad, sí, que se surgieron ciertos libertadores que intentaron romper militarmente el yugo romano y estos libertadores se hicieron a sí mismos como Mesías o Masías, otros fueron proclamados Mesías por ciertos partidarios, pero cada uno en su turno fue eliminado por Roma, hasta que el último de todos los marcó el final de toda esta etapa de la época romana fue, en este caso, Bar Kokhba, en el año 135, después de la era común, que fue proclamado Masías por el rabí Akiva. Este hombre, al ser proclamado Masías, desarrolló una revuelta contra Roma y lograron tomar a Jerusalén, lograron empezar a reunir a cosas para la reconstrucción del templo, pero finalmente Roma nuevamente otra vez conquistó y venció y fue un desastre de 25.000 judíos maestros de Torah
que estuvieron en el acto de acción con el cono de aceite sobre Bar Kokhba murieron también en esa revuelta. Por esto, nuestro rabino Yeshua, cuando dijo en el libro de Lucas 21:8, ¿sí? Dijo claramente, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Ani Mashiach, o sea, yo soy el Mashiach, yo soy el Mesías, y el tiempo se ha acercado, mis amados. No vayáis en pos de ellos, dijo. Solo la Torá nos enseña la veracidad de las promesas del Eterno. Por eso, mis amados Ajim, estudien, revisen. No es todo lo que yo he dicho, digo, ustedes tienen que creerme, sino más bien tiene que ser como los de Berea. Seguir estudiando y buscar y entender mucho más. Así que bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Pues aquí, amigos y amigos, y todos los que miren este video, si puedes compartir, no hay ningún problema. Está ahí para que puedas revisar, pueda entrar ahí, investigarlo. Así es que, Mashiach Yabó, Mashiach Yabó, el Mashiach vendrá. Esperamos la venida de Mashiach. Shalom, Ahim y Ahiot, hasta una próxima ocasión, que el bendito sea, les bendiga mucho y les dé sabiduría para seguir entendiendo acerca de este tema que es mucho que hay que hablar muchas al respecto. Bendiciones de cada uno de ustedes. Shalom, Ahim.